Hola a todos y todas, les doy la bienvenida al sexto foro virtual de experiencias innovadoras de la Universidad de Palermo. Antes de comenzar con las exposiciones de cada uno y cada una de ustedes, quería consultarles la lista, a ver si estamos todos y todas, o si hay alguien que no tengo en lista para sumarlo o sumarla. Hago rápidamente, y perdonen si leo mal algún nombre: Alioshis, Leandro, Acá Baudot, estamos. Baudot, Valeria, Acá estoy. Drager, Maximiliano, Sí, acá estoy. Fabretti, Romina, Sí, acá estoy. Injerto, Mariano, Sí. Lali, Marcelo, Acá estoy. Martínez, Victoria, Hola, acá estoy. ¿cómo va? Palomera, Jorge, Sí, acá estoy. y Tubio, Daniel. Presente. ¿Me falta alguno o alguna? Estamos perfectos. Estamos todos. Bueno, si les parece, damos comienzo. Siempre nos recomiendan 7 minutos, a veces nos pasamos, así que si les parece, yo voy marcando el tiempo. Cuando me toca a mí, me lo marcan ustedes, por si me hago larguero. No hay ningún problema con decir falta un minuto o 2 minutos, no sé, lo que prefieran. Y si es necesario pasarse un poquito, por mi parte no hay problema, si estamos todos de acuerdo. Consensuamos absolutamente todo. Si quieren, voy por orden. Yo en ese caso estaría segundo, y el primero sería Leandro. Bueno, ¿Aloysis o Alioshis? ¿O Aloysis? ¿Cómo sería? correctamente sería Loki, porque es Tano. Aloki. Ok, Pero Aloki, en Aloki. Argentina ponele que me dicen Alochis. No, pero Aloki. Bueno, ahí les voy a compartir pantalla. Hola a todos los que se sumaron recién. Vamos ahí a poner en grande la presentación. Vamos de nuevo. ¿Se ve, eh? Sí, ahí quiero ponerla. Completa. Ahí se ve, ¿no? Sí, se ve. Ahora sí, ahí se ve completa. Perfecto. Bueno, les cuento que yo estoy a cargo de la Cátedra de Taller de Reflexión Artística 1, que básicamente trata de arte contemporáneo. Los alumnos y las alumnas lo que tienen que hacer es reconocer las vanguardias más conocidas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y lo que yo venía viendo con el tiempo es que esto puede asustar un poco a los chicos, ¿no? Historia del arte no a todos les puede interesar, y lo que yo sentía es que había como una brecha temporal, ¿no? Con las experiencias que los alumnos traían con respecto al consumo cultural que ellos tienen en la actualidad, propio de su generación, ¿no? Es decir, cómo convocarlos a que les interesara algo que había pasado 100 años atrás, o que comprendieran como la dimensión de esa cualidad de ruptura, que es lo más interesante que tiene el arte contemporáneo, ¿no? De venir como hacer un antes y un después en la representación. Entonces ahí se me ocurrió trabajar con un recurso que viene de la semiótica, que es la cualidad hipertextual de las imágenes, es decir, poder linkear, poder vincular dos imágenes que puedan estar emparentadas en algún aspecto formal porque se parecen desde la apariencia, o en aspectos narrativos. Entonces lo que yo le propuse a los chicos es que pudiéramos comenzar a comparar o encontrar en productos culturales de consumo masivo, inclusive, ya no determinados como arte con mayúsculas, de los que ellos consumen normalmente, que pudiéramos llegar a encontrar algunas huellas, a veces más literales, a veces más metafóricas, más subjetivas, entre las obras que yo les iba mostrando de esta historia del arte, que yo siempre pienso que les da un poco de miedo, les resulta como tan de museo, ¿no? Y pensar o capitalizar cómo algunas estrategias que impusieron esas vanguardias se siguen utilizando hoy en día en cada una de las disciplinas que ellos han elegido como carrera. Entonces, como yo suelo tener alumnos de diferentes carreras,
lo que hago es que en el proyecto integrador ellos encuentren algún producto actual, por ejemplo en cine, una película, donde puedan encontrar algún tipo de huella. Yo les voy a mostrar algunos proyectos integradores o estas imágenes que ellos encontraron. Algunas realmente son como hallazgos, otras son graciosas, pero la verdad es que este mecanismo a mí me ha servido mucho y he comprobado que los chicos se interesan mucho más por el arte o por investigar la obra antigua, vinculándola con algún producto actual. Sobre todo empezando a pensar que todo producto cultural puede ser analizado como una obra que puede ser analizada, ¿no? Como romper esta idea entre arte mayor y arte menor. Entonces la gente de cine elige una película, yo tengo muchos alumnos de ilustración que están muy enganchados, por supuesto, con el anime japonés, inclusive chicos que veían, que veían cine más pochoclero y que de a poco comienzan a ver un cine más de tipo de cinearte, les permite también como traer al foro de la clase, digo yo, como parte de sus experiencias de consumo. La verdad es que yo he notado que la calidad de las producciones en el proyecto integrador y las ganas de participar o la onda, ¿no? La forma en la que se encuentran presentes en la clase aparece mucho más intensa cuando empecé a aplicar este registro. Por ejemplo, acá esta alumna encontró este video de Ariana Grande, que los que tenemos 40 años o más estamos como un poco descolocados, y empezar a ver cómo hay ahí hipervínculos, por ejemplo, con una obra de la Capilla Sixtina del Renacimiento, o la publicidad que tiene mucho de esto de lo hipertextual. Así que la verdad que esta idea de correrme del eje de que lo primero era el contenido que yo tenía que dar y empezar a pensar cuáles son los intereses actuales de los alumnos que me llegan a la cátedra, me permitió como democratizar de alguna manera la forma en la que presento el objeto de estudio, desacralizarlo de alguna manera, y yo les puedo asegurar que los chicos van a ver arte, el contenido lo van a ver de todas maneras, pero van a ingresar a ese contenido de una manera mucho más amable, de una manera mucho más integrada a sus intereses justamente generacionales, ¿no? Fíjense que hay ejemplos en todos lados, ¿no? El arte de vanguardia no ha muerto, y fíjense que está en la moda, en el cine, en el diseño industrial, inclusive tengo chicos de diseño sonoro que ustedes, o yo también me pongo a pensar cómo alguien que edita sonidos puede llegar a pensar que dentro de ese sonido hay alguna huella del cubismo, cómo sería la música cubista, ¿no? Así que eso requiere todo un esfuerzo súper interesante de los chicos, porque realmente es un proceso esto de búsqueda, de ver qué objeto de los que están consumiendo actualmente puede llegar a vincularse con esa vanguardia. Y esto lateralmente les obliga a leer teorías sobre la vanguardia que estamos viendo, a mirar muchas más fotos o obras de las que yo les presento en clase para hacer este match, ¿no? Para hacer esta vinculación entre ambas obras. Así que esta idea de linkeo, de hipertextualidad entre el contenido que normalmente puede parecer histórico, duro, aburrido, conectarlo con intereses actuales de los alumnos, a mí me ha servido muchísimo como estrategia, porque ya les digo, se ha notado que la calidad de las producciones ha mejorado a partir de que apliqué esta estrategia. Eso nada más. Excelente. Excelente. 6 minutos utilizaste. Aparte de que estuvo buenísima la presentación, súper expeditiva. Muy, muy interesante. Muchas gracias. Muy interesante, sí. Pues sí, al final, si nos anotamos algunas cositas ahí, reflexionamos todos y todas juntos. Bueno, voy yo. Avísenme, por favor, cuando van ahí 5 minutos. Ok. Estamos y 16, casi 17. Bueno, en mi caso yo doy dentro de lo que es la producción musical, la carrera de producción musical, management artístico 1 o gestión de proyectos, con lo cual los alumnos y alumnas que tengo, en su gran mayoría son ingresantes, a excepción de quienes tienen la materia optativa en otras carreras. El foco está puesto en el desarrollo de un proyecto musical
emergente. Con lo cual hay distintos ejes transversales que trabajamos en la cursada. Me lo voy a pasando rápido para no detenerme tanto en la presentación, pero ellos primero tienen que comprender cuáles son las actividades o aquellas acciones que tiene que llevar adelante, o cuáles son las responsabilidades que tiene que llevar adelante cualquier persona que diseña, piensa y lleva y coordina proyectos artísticos con todo lo que implica, no solo de la cuestión estratégica, sino también desde de la coordinación de equipos de trabajo y demás, con todas las complejidades que eso tiene. Entonces, como punto de partida, no solo para entender cómo es la tarea, una de las cosas centrales es que ellos entiendan el contexto en el cual trabajan y cuáles son los condicionantes, las oportunidades y las desventajas que puede tener trabajar en la industria de la música, que por un lado tiene una proyección cada vez mayor y es transversal absolutamente a casi todas las ramas del arte, y sin embargo cada vez es una máquina aún más repetitiva de replicar proyectos artísticos similares. Entonces, entrando por la idea de reflexionar sobre cuál es el contexto, sin bajarles línea, pero tratando de que entiendan de que las cosas no surgen así como si nada, sino que hay procesos de producción a lo largo del tiempo que van condicionando los métodos de producción y los productos artísticos que suceden. También vinculando, que a veces esto es siempre es controversial, pensar al arte como producto, entonces eso también lo pongo en escena, algunos lo tienen como incorporado y no lo imaginan de otra manera, otros chocan con eso, entonces eso también invita un poco a la reflexión. Ellos tienen que tomar primero el género sobre el cual están trabajando, y analizar todos los tópicos que giran alrededor del género, y después implementar esas observaciones sobre los propios proyectos que eligen, que en general deben ser proyectos reales, no hay posibilidad de que sea una fantasía, tiene que ser un proyecto real que está en desarrollo, a veces forman parte del grupo, porque hay buena parte de quienes forman parte de la clase que son artistas o están en búsqueda de construir sus carreras, y a veces son proyectos de alguna persona en común. Tiene que ser en común para que los puedan entrevistar, para que puedan trabajar, para que puedan analizar sus metodologías de trabajo, para ver cuáles son sus recorridos. En todo eso trabajamos mucho lo que tiene que ver con comunicación, cómo se trabajan las redes y después cómo trabajan los artistas con quienes encaran el proyecto. Deben hacer un FOD, a veces son más profundos, a veces menos profundos, pero los llevo hacia ese lugar. Pensar los press-kits, que son todos los elementos técnicos de comunicación que tiene que tener cualquier proyecto artístico para empezar de cero y ordenarse y planificar sus trabajos. Trabajamos las gacetillas y demás. Siempre todo, de alguna manera, para decirlo, trabajamos sobre la foto completa. Lo que a mí me interesa es que cuando avancen en las próximas materias entiendan la foto completa y después vayan profundizando en cada cursada lo que cada tema es en específico necesario, pero que entiendan cómo se encadena todo para que lo piensen de ese modo. Que no piensen las temáticas de modo aislado. Entonces, ellos tienen que hacer diseños y trabajos y demás sobre el proyecto artístico, y una vez que ellos analizan todo, los datos que tienen, otra cosa por lo menos importante desde mi subjetividad, los datos son importantes en la medida que tengan un sentido, si no, no sirven de nada. Entonces, hoy todo tira datos, las plataformas tiran datos, todo es dato. Ahora ya llegamos al paroxismo de, me falta un minuto, de que los artistas tienen que decir, los artistas consagrados, en cuánto tiempo agotaron las entradas. Entonces cada día es más frenético y más enfermizo todo el proceso que tiene la industria de la música, con lo cual eso se pone en escena, pero también la idea es discutir y pensar desde otro lugar las propuestas artísticas. Y resumiendo, el resultado final es que ellos, en base a todo lo que analizan, piensan, observan e investigan en base a los proyectos, tienen que generar una propuesta artística que implique un cambio o una potenciación de lo que esos artistas que ellos analizaron puedan llevar a ser. El resultado final, y estoy en el tiempo, es que por lo general los artistas terminan aplicando estas consultorías, que en este caso para el artista es un golazo, porque difícilmente hoy un artista emergente tiene 6 o 4 personas pensando y trabajando para su proyecto, con lo cual en la gran mayoría de los casos lo utilizan. Así que bueno, ahí estoy en mi tiempo,
podría profundizar más y engancharme, pero no voy a hacer eso. Pero en términos generales, este proyecto integrador se vuelve bastante transversal a otras materias también, porque tienen que analizar e investigar, tienen que analizar y pensar la comunicación, tienen que trabajar en investigar también qué pasa con los proyectos artísticos y sobre todo entender el mercado o pensar alternativas para su propio desarrollo. Hago solo un paréntesis que por ahí nos sirve para todos y todas. Yo hasta ahora he dado, desde que empezó la pandemia, de manera virtual. El proceso de cada uno de los semestres fue de menor a mayor a menor de nuevo. Este último cuatrimestre, donde la presencialidad ya nos atravesó a todos, me costó mucho más, calculo que a mí también, pero le costó mucho más a los alumnos en términos de estar más activos. El 2021 fue genial los proyectos integradores que hicieron. Les costó un poquito más, no sé si tiene que ver con eso, pero estoy muy contento de volver a la presencialidad el semestre que viene. Redondeo ahí. Bueno, me pasé un minuto, no cumplí. Baudot, Valeria. Sí, Gustavo, gracias. Estoy de acuerdo con vos. Los chicos volvieron a la presencialidad y costó un poquito más este cuatrimestre. Esperemos que este segundo cuatrimestre sea un poco más fluido. Bueno, mi nombre es Valeria Baudot, soy docente de Diseño y Comunicación. Voy a presentar la materia Diseño 5. Es una materia que está en el tercer año, primer cuatrimestre. Y el desafío del proyecto integrador es que los chicos hagan un stand. La propuesta tiene que ver un poquito con hacer cosas fuera de la caja, fuera de lo que ellos están acostumbrados a diseñar. Para todo esto hacemos 2 ejercicios que son tipo esquizo y de investigación, de morfología y de proyectos que no tienen que ver con lo que usualmente ellos ven como stands en su vida cotidiana, ¿no? Voy a pasar rápidamente este proyecto, arrancan con un mood board de ideas y después para el momento 2 ellos van generando una investigación que tiene que ver con la marca, con la misión y la visión, analizan el target objetivo y ahí empiezan a intervenir ellos mismos y definen lo que llamamos target subjetivo, que es a quienes ellos van a dirigir este stand. No es, en general, puede o no coincidir con el target objetivo de la marca. Como tienen total libertad, en general pueden elegir un producto o varios productos, perdón los ruidos ambientes, pero estoy en un lugar público, y más adelante van a terminar eligiendo en dónde van a implantarlo. La propuesta les exige que por lo menos tengan 3 actividades para desarrollar esta idea de partido que termina siendo casi el cierre del momento 2. Para estas actividades se tienen que involucrar, por un lado, la misión, la visión de la marca, y por otro lado, el target subjetivo de la marca. Acá traje pero tengo otro proyecto más, en donde ellos desarrollan las actividades y básicamente arrancan como haciendo una zonificación en porcentajes de un proyecto que más que un stand efímero, de arquitectura efímera, va a estar implantado por 2-3 meses, casi como lo que hoy conocemos en arquitectura como un serpentín gallery. Bueno, hay una zonificación que ellos entregan y después para el momento 3 ellos terminan realizando algunos renders de cómo van a ser estas actividades. Voy a dejar de compartir porque tengo algunos videos para mostrar que son del momento 4 y lo primero que quiero destacar es que, a ver, porque no me... Perdón, Lo primero que quiero destacar es que los chicos no están acostumbrados a hacer videos. Entonces es el primer video que ellos hacen en la carrera y el objetivo que busco es que ellos puedan utilizarlo como una herramienta para mostrarles a los clientes algunas propuestas. Si me alcanza el tiempo, voy a mostrar 2 videos. Así que espero por favor, Gustavo, que me digas si se ve, porque voy a intentar compartir. Sí, se ve. Tienen sonido, así que si no se escucha el sonido, te pido por favor que me avises. Si lo compartís, tenés que también aplicarle al sonido. Le puse sonido, pero vamos a ver si funciona o no funciona. Ahí voy.
Bien, muy buen trabajo. Bien, quería decir que los chicos en esto de la implantación pueden elegir, si es en un interior o un exterior, y bueno, el que mostré justamente era en un exterior, pero como conclusión, lo que me parece interesante traer es que estos videos, por más que sea la primera vez que lo realizan, para ellos no solo es una herramienta para trabajar, sino también para diseñar el uno en uno, que es lo que les permite avanzar en el proceso de diseño. Muchas gracias. Muy bueno, muchas gracias, Valeria. Bien, venimos bárbaro con el tiempo. Ahora vamos con Maximiliano Drager, perdón. Sí, acá estoy. Buenas. Bueno, yo soy docente de la materia Diseño e Imagen de Marcas. Es una materia que participa del proyecto pedagógico gráfico en Palermo y pertenece al área de diseño y creación visual. La consigna del proyecto integrador es que los alumnos puedan diseñar la marca desde cero de una empresa o un emprendimiento, o bien rediseñar una marca existente, dependiendo a quién se quieran dirigir o qué empresa seleccionen. En el caso de elegir un rediseño de marca, los alumnos tienen que poder evidenciar falencias morfológicas o conceptuales como para poder generar una imagen nueva. El desarrollo del proyecto consta de 5 etapas que se van haciendo a lo largo de la cursada. Cada una de esas etapas está desarrollada y se complementa por las siguientes actividades. En la etapa 1, los alumnos hacen un relevamiento de campo e investigación de todo lo relacionado con el emprendimiento o la marca existente en el caso de querer rediseñarla. Tienen que investigar cuál es su historia, misión, visión, a quién representan, qué concepto manejan, cuál es el público objetivo, las costumbres de ese público y el comportamiento, etcétera, etcétera. Y después analizar los mensajes visuales y las piezas gráficas para poder completar el relevamiento, y también sobre la competencia, ¿no?, que esta marca o emprendimiento tiene en el caso de que corresponda. Como dije hace un ratito, los alumnos que elijan rediseñar una marca en lugar de diseñar una marca desde cero, deben previamente identificar cuáles son las falencias conceptuales o morfológicas que tiene esta marca como para poder ayornarla o generar el rediseño. En la etapa 2, los alumnos generan un partido conceptual y un partido gráfico una vez generada la investigación de relevamiento de etapa 1. Para el partido conceptual, cada estudiante tiene que buscar una idea rectora conceptual, que sería una excusa intelectual, para que conduzca hacia un partido gráfico para generar un proyecto de imagen global. Esta idea y concepto surge de la codificación interna que cada alumno obtenga de los datos de la investigación y del conocimiento profundo y sensible del tema seleccionado. Las propuestas que tienen que generar los alumnos generalmente no tienen que caer en lo obvio, ni tener un sentido común, al contrario, deben estar argumentadas con una adecuada estrategia. Para esto se usan las figuras retóricas, y quería aclarar algunas cositas acá. Yo en esta materia me encuentro con
algunos alumnos que es el primer año que están en la universidad, y hay algunos alumnos, como es una materia electiva, que por ahí están cursando el tercer año de alguna carrera en particular, que no están vinculadas directamente al diseño gráfico, y por ahí están más vinculadas con el audiovisual, y hasta llegué a tener alumnos de comercialización y demás. Entonces, algo que debería haberlo dicho al principio, pero bueno, no es tarde decirlo ahora, les aconsejo generalmente cuando nos presentamos, les cuento un poco de qué va la materia y cómo vamos a ir desarrollando cada una de las actividades, que los que no estén cancheros o conozcan los programas de diseño, bueno, está bueno que empiecen a incursionar un poquito en Illustrator o Photoshop, que son esenciales y básicos como para poder hacer este tipo de trabajo. Volviendo a lo que decía de la etapa 2, una vez que los alumnos generan un partido conceptual, a partir de ese partido conceptual tienen que generar un partido gráfico, que es, y yo les hago acá aplicar una herramienta que les cuento y les comparto, que sería como una doble entrada, ¿no? Esto de generar un racional de marca, que es la sumatoria de 2 o 3 elementos, para que la marca tenga o transmita un mensaje connotativo y no quede simplemente en la síntesis de una imagen o de un icono. Entonces, ahora cuando empiece a proyectar, ya termino de contar las etapas para mostrar un trabajo, vamos a poder especificarlo y verlo puntualmente. Una vez terminada la etapa 2, pasamos a la etapa 3, donde el alumno empieza a diseñar la marca del emprendimiento y yo les empiezo a transmitir y a presentar las herramientas que tienen disponibles para poder lograrlo, como ser cuáles son las grillas constructivas, la grilla modular, para qué sirve cada una de ellas, la paleta cromática, los colores en positivo y en negativo. En esta etapa se brindan herramientas y recursos necesarios para que puedan desarrollar la marca, como la forma, dar lenguajes visuales, el punto, la línea y el plano, la interrelación de las formas, fondo y figura, qué es una síntesis gráfica, cómo se hace la geometrización y para qué sirve. Hablamos un poco de estructuras visibles, invisibles y de repetición para hacer las tramas, por ejemplo, corporativas, los esquemas de composición, simetría, simetría, una estructura, un esquema radial. Después vemos también familias tipográficas, cuáles son las clasificaciones de las familias, cuál es la anatomía de los signos verbales, las proporciones y las alturas que tiene cada uno de los signos, cuáles son las variables que existen dentro de cada familia, variable de peso, de eje y de ancho. Y después vemos como último tema de esta etapa el tema de color, la paleta cromática, los colores pigmento o luz, como ser aditivos y sustractivos, contrastes, armonías, colores complementarios, neutros, etcétera, etcétera. Cuando vemos familias tipográficas también hablamos de lo que es la semantización, para que los alumnos no crean que solamente la tipografía va para el logo de la marca, sino que pueden trabajar con cualquier signo verbal para poder generar el isotipo o el icono de la marca. Como etapa 4, una vez que terminan la etapa 3, digamos, empiezan a enmarcar todo este trabajo desarrollado en la etapa 3, en la etapa 4, generando la diagramación de un manual de marca de usos básicos, donde sumamos a las etapas anteriores, sumamos cuáles serían las familias tipográficas primarias y secundarias para esta marca, cuál sería la articulación de marca, digamos, una marcadamente vertical y otra horizontal para poder aprovechar el espacio de publicación, cuáles son las reducciones máximas permitidas y los usos prohibidos de la marca, y también les doy nociones básicas de diagramación, qué es una grilla editorial, qué es una caja tipográfica, columnas, calles, márgenes, para que puedan presentar el trabajo de manera ordenada, porque los primeros años que empecé a esta materia, pensando que los alumnos por ahí dominaban un poquito el tema de diagramación, me encontraba con cuerpos y jerarquías tipográficas bastante exageradas o muy grandes, y bueno, para poder armonizar un poco la presentación. También hablamos de composiciones de textos, marginados, interletra, interlínea, interpalabra, ritmo visual, legibilidad, y los niveles de lectura y jerarquización de la información. Y por último, pasamos a la etapa 5, que los alumnos la entregan en el momento 3. En esta etapa suman todo lo que vimos en estas etapas anteriores y agregan lo que sería papelería institucional, hoja membrete, tarjetas personales e institucionales de los empleados y la corporativa, carpetas y sobres institucionales, tramas corporativas, indumentaria, gráfica vehicular, marquesina y 5 productos de promoción o merchandising. Dentro de la etapa 5 también les doy las nociones de la clasificación de los sistemas de baja y alta complejidad, que los sistemas están compuestos por constantes y variables, y cuáles son las estrategias del sistema, que pueden ser formales, conceptuales o mixtas. Les voy a compartir, Perdón, para estamos no en aburrir tiempo. tanto. Hola, ¿ya terminamos?
comparto rapidito y redondeas y redondeo. Les comparto uno de los trabajos del cuatrimestre pasado. Una alumna decidió rediseñar la marca Felford. Bueno, el índice explica en las primeras páginas de qué va el manual, por qué está hecho, qué año y demás, una pequeña introducción, y empieza con la parte conceptual, ¿no? Si es chocolate Felford, el concepto está marcado por el amor y la dulzura, ya que es una empresa familiar, y bueno, todo lo que conocemos de esta empresa. El partido gráfico va a estar compuesto por una morfología suave y redondeada, con tipografía serif y el corazón como icono diferencial, y a partir de acá vemos el sistema gráfico y cómo lo desarrolla. El racional de marca que yo hablaba antes suma la inicial de la marca, con el corazón como representación icónica del amor, las opciones cromáticas positivo y negativo color, blanco y negro, escala de grises y versión pluma, la grilla modular que marca las proporciones de los elementos que componen la marca, grilla constructiva para la geometrización y lograr una buena forma en el icono, las articulaciones de marca, digamos el isotipo como sello, el isotipo con articulación horizontal como se ve abajo para poder aprovechar los espacios reducidos, reducciones máximas permitidas para no perder la legibilidad, los usos prohibidos, no alterar la marca ni distorsionarla de ninguna forma y de ninguna manera, y después, bueno, todo lo que es esencial de paleta cromática, tipografía principal y secundaria, y algunas aplicaciones que es lo más divertido. Rediseñó esta alumna que es de publicidad algunos packaging de golosinas que conocemos, como son las tabletas de chocolates, los chocolates 2 corazones y Love. Después las cajas de mar, digamos, con esta iconografía que eligió, bueno, el Jack, otro tipo de golosina como el Cookie Bon. Eligió también la caja de bombones, ponerle una trama, un papel de envoltorio como protección de los bombones, el sello institucional, tarjetas personales, papelería, hoja membrete, carpetas. Bueno, acá tenemos como un libro, también con sobres, carpetas, tarjetas y demás. La marquesina. Perdón, Maxi, pero ya estamos pasados, ¿eh? Ya voy terminando. Stickers, bolsas. Bueno, y paso rápido para no ocupar de más. Y lo último, con esto sí, esta fue la presentación del momento 3. Fue la única alumna que generó como una maqueta, ¿no? Una caja cerrada, dentro de la caja el manual de marca, tal cual lo están viendo, y en el manual de marca figuraban todas estas páginas que acabo de pasar recién. Disculpen el exceso de tiempo, pero bueno, quería compartir eso. Muy bien. Quedó contratada por la empresa. Bueno. Pero muchas gracias. Gracias. Vamos con Romina Fabretti. Ahí estamos, gracias Gustavo, ya les comparto. Bien. Bueno, en mi caso, yo vengo dando hace ya 3 cuatrimestres comunicación de moda 3 para la carrera de comunicación de moda, y también, bueno, he dado moda y prensa 1 también para la misma carrera. En este caso, bueno, las alumnas, ya que en todos los cuatrimestres he tenido alumnas mujeres, se centran en un proyecto en donde analizan una firma de moda y las estrategias de comunicación que tiene la firma. Hemos pasado por, bueno, firmas de lujo como pueden ser Versace, Gucci, hasta marcas más nacionales. Una alumna, por ejemplo, ya trabajó este cuatrimestre con Cosiuco, otra con Porsche, bueno, entre otras marcas. Sí o sí tienen que ser de moda, porque bueno, la carrera está vinculada con eso, con un análisis de lo que es moda en general, y el objetivo del proyecto integrador es, en principio, que ellas se puedan poner en el lugar de un analista de comunicación y pueden ir analizando, bueno, la misión y la visión de la empresa, la cultura organizacional, cómo es también
la forma en que la empresa se presenta en redes, qué mensajes transmiten, realizan un FODA también, bueno, van analizando en general todos los elementos que componen la comunicación de la empresa, para después pensar en futuras mejoras, cuáles serían las propuestas que ellas podrían hacer. Acá les muestro, bueno, la primera instancia, que es la del análisis de la marca de moda. Les decía, ellas van analizando la imagen. Este fue uno de los mejores trabajos, sin lugar a dudas, de una alumna que analizó de Nike, el origen de Nike también, ligado a, bueno, la victoria, o la victoria alada, la victoria de Samotracia, y lo que significa la pipa de Nike y cómo se llegó a eso. Acá también puso, bueno, la evolución del logo con el paso del tiempo, y fue muy interesante la propuesta de esta alumna, porque en la última etapa del proyecto ellas lo que tienen que hacer no solo es una propuesta de mejora, sino centrarse en un subrubro o subcategoría de la marca, en donde se podría no solo transmitir un nuevo mensaje con la incorporación de un nuevo producto, sino también hacer una mejora de la empresa en general, de la imagen de la empresa. Entonces, antes de llegar a esa instancia donde esta alumna estuvo muy creativa, ahora van a ver por qué y a qué me refiero, en la segunda instancia, bueno, les decía que ellas van a analizar a partir de un FODA también la situación en la que se encuentra la imagen de la firma de moda, y bueno, destacan lo positivo, analizan también el usuario, cuáles son los intereses de los usuarios de la marca, el por qué se consume, cuáles son, digamos, los contras dentro de la firma. Bueno, en el caso de Nike, por ejemplo, que si bien ofrece productos de muy buena calidad, el costo es alto, etc. Entonces después lo que hacen son generar estrategias, como pueden ver en la pantalla, para mejorar la llegada de estas empresas de moda a sus públicos. Y que no solo haya un reconocimiento del trabajo que realiza la firma, sino que el usuario pueda sentirse más a gusto con la marca, pueda empatizar, por así decirlo. Entonces, bueno, la primera propuesta que ella hizo en cuanto a la mejora en la comunicación fue realizar un documental sobre los orígenes de la marca. Recién les había mostrado, bueno, la evolución del logo de la marca, y se centra en eso en principio, y después, bueno, en lanzar una experiencia de realidad virtual para acercarse a otro tipo de usuarios. Si bien es una marca que tiene muchísimos consumidores, bueno, acercarse a otros públicos también, quizás a públicos más jóvenes todavía. Y la última instancia, que era la del rubro, que les había comentado antes, la de incorporar un nuevo rubro a la marca y generar una estrategia de comunicación. En el caso de esta alumna fue absolutamente creativa, porque dijo, bueno, lo que puedo sumar para que se centre en otros usuarios que quizás la marca todavía no tiene, en otro tipo de consumidores, bueno, es generar una línea de aparatos para hacer ejercicio, y que Nike tenga entonces tecnología, y el mensaje que generó en función de ese nuevo producto es Nike Technology Pro, que va a ser el nombre de la línea de productos para hacer ejercicios, y dice, deja de poner excusas, movete desde cualquier lado, just do it, siguiendo la línea o la estrategia que tiene Nike como empresa de ropa deportiva, y bueno, abriendo paso a un nuevo rubro dentro de la marca. Realmente todo lo que generaron las alumnas, tanto este cuatrimestre como el anterior, y como el primero que empecé a dictar la materia, ha sido muy bueno. De hecho, en estos dos últimos cuatrimestres, prácticamente los trabajos han sido de 9, 10, no ha habido trabajos de menor calidad. Destaco mucho eso, que tanto en
la primera parte en el 50%, como después, tanto en el momento 3 como en el momento 4, se ve que hay un interés genuino por parte de las alumnas de, bueno, ponerse en el lugar del analista de comunicación y ver qué es lo que pueden ofrecer. Ellas destacaron también al final de los trabajos, en este cuatrimestre, en el pitch, el hecho de poder elegir la empresa y que no se les asigne, que tengan esa libertad de poder elegir qué empresa analizar y hacer su aporte por ese lado. Así que realmente estoy muy contenta. Yo sigo en la virtualidad desde que arranqué en el 2020 hasta ahora, y sinceramente me queda muy, muy cómodo. Lo hacemos sincrónicamente por Zoom, y bueno, no tengo problema con seguir ahí. También estoy en la presencialidad en otros lados, así que en este híbrido me encuentro contenta y conforme. Muchas gracias. Gracias a vos. Buenísimo. Bueno, ahora vamos con Mariano Injerto. Ahí estoy. Bueno, primero perdón porque me voy a pasar 1 minuto 14, pero les voy a pasar un video que les va a explicar todo mejor que yo y Dale. comparto la pantalla. Hola, soy Candela Ligos y este es mi video final para la materia Producción Digital 4. En esta materia elaboramos un sitio que habla acerca de una vanguardia artística, en mi caso acerca del fauvismo, y esta misma tiene como conceptos el color, el movimiento, la expresión, y estos 3 conceptos visuales fueron los que yo tomé para poder crear la identidad del sitio. Para poder alcanzar el resultado al cual llegué, previamente hice un relevamiento acerca de la vanguardia, planteé el mapa de navegación del sitio, hice bocetos wireframes que me ayudaron a poder estructurar toda la información para que después cuando llegue a la etapa del código sea mucho más fácil. Y hoy voy a contarles un poco sobre la parte teórica de la cursada que me ayudó a poder elaborar todo lo que fue mi proyecto integrador. En mi proyecto utilicé tecnologías tanto por parte del servidor como por parte del cliente. Cuando hablamos de tecnologías por parte del cliente, yo en mi caso usé HTML y CSS. HTML sirve para poder agregarle contenido y estructura a mi sitio, y CSS sirve para poder darle diseño, la estética, la identidad visual a mi sitio. Y cuando hablamos de tecnologías por parte del servidor, utilizamos PHP y MySQL. PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado para la creación de páginas dinámicas, que esto fue algo nuevo que aprendí este cuatrimestre, porque antes yo hacía páginas estáticas y me gustó poder agregarle funcionalidad a mi sitio. Y luego MySQL, que es el motor de la base. Es un software dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. Y tiene como característica que permite lanzar consultas con el fin de recuperar fácilmente la información de interés de una base de datos, así como también hacer cambios en la misma. ¿Qué es una variable? Una variable es un espacio de memoria que guarda un dato y que tiene un identificador. Y sirve para poder guardar la información que se va a usar más adelante. Cuando hablamos de una variable, hay que tener claro que estos llevan el signo pesos adelante, que son sensibles a mayúsculas y minúsculas, que los únicos caracteres que se aceptan en los nombres son números, letras o guión bajo, y que no se puede arrancar ni con un espacio ni con un número. Un conjunto de variables es lo que se denomina un array. Un array puede ser de tipo indexado como asociativo. Indexado es numérico y asociativo es que cuando el subíndice es una palabra. Luego trabajamos con condicionales. Los condicionales hacen referencia a estructuras que permiten elegir entre la ejecución de una acción u otra. Yo en mi caso elegí el condicional if, porque a mí me resultaba cómodo, y lo usé, por ejemplo, en el registro del usuario cuando este mismo quiere ingresar a mi sitio. Yo puse if, si está todo bien, la condición de que están todos los datos correctos, se muestre el nombre y el apellido, sino que salte un eco, un mensaje que diga no es un usuario registrado. Otra cosa que vimos fueron los bucles, que los bucles implican una repetición, es una estructura de repetición de acciones. Están los bucles if y for y while. El bucle for tiene 3 parámetros, que es dónde empieza, dónde terminan, y un incremento. Es muy importante saber el incremento de antemano, y el bloque se repite mientras la condición del while sea verdadera.
El ciclo while se utiliza para ejecutar una extracción de código siempre y cuando la condición sea según el criterio dado. Bueno, ¿cómo hice la conexión con mi base de datos? ¿Cómo uní MySQL con PHP? Seguí la siguiente estructura. Puse la variable conexión igual MySQL-connect y entre paréntesis los 4 parámetros que son host, username, password y database, que database es el nombre de la base de datos, y ahí es cuando se hace la conexión. Y algo que nos aconsejó Marian fue que está bueno que la conexión se guarde desde un archivo externo y que se traiga con un include. Y es muy importante que se cierre la conexión en algún momento para no saturar a la base de datos con MySQL-close. Y cuando queremos cortar con la ejecución, usar exit y entre paréntesis el mensaje que querés que salga. Las 4 consultas básicas de MySQL son insert, delete, update y select. Insert es para poder insertar nuevos registros en una tabla. Delete es para eliminar registros de una tabla. Update es para modificar datos de una tabla. Y select es para poder seleccionar datos de una tabla y devuelve un resultado. Por último, voy a contarles acerca de 3 comandos de PHP que usé en mi sitio. Yo no únicamente usé echo, que capaz que es el más conocido, que permite visualmente mostrar determinado contenido en un ordenador, sino que también usé, por ejemplo, include, que para poder traer un archivo externo al archivo que estoy usando, con include y entre paréntesis el nombre del archivo. También usé funciones de PHP, como por ejemplo función mail, que está bueno porque es para mandar un mail desde el servidor, y que tiene que tener 3 parámetros obligatorios, que son dirección, asunto y cuerpo, y luego el argumento, que es opcional. Algo que es muy importante es que el forms tenga el atributo name, ya que con estos nombres son con los que se genera el array. Y por último, otro comando que utilicé fue el hero location, que lo usé a lo último, lo aprendí a lo último, que está bueno para poder rediccionar a una nueva página. Yo lo usé cuando mi usuario se ingresa mal, pone mal sus datos. Lo que hago es un hero location a la página de login, pero con un eco que diga no es un usuario registrado. Bueno, esto fue un poco la teoría de la cursada, es un montón y me faltó un montón de cosas más, pero el tiempo tampoco me da para explayarme tanto. Bueno, la corto ahí, creo que se entendió más que bien. Estaba muy preocupada porque les di 5 minutos, iba ya 6 minutos, no sé cómo hizo para hablar sin respirar prácticamente, pero bueno, creo que llegó a un muy buen resultado y creo que es un gran resumen de lo que es la materia. Básicamente es la última que ven de diseño web y programan en un lenguaje estricto y con una base de datos, o sea que el que no le gusta me odia. Pero bueno, llegan a muy buenos trabajos, realmente. Bueno, este fue uno de los mejores, y lo que veían ahí era la web que iba pasando, y durante todo el cuatrimestre, como ella muy bien lo relató, vamos dando pequeños pasos hasta llegar a esa web final. Ese es un poco el resumen. Y cuando terminó el video se desmayó porque se quedó sin aire. Sí, sí, yo esperaba que se pusiera azul o algo, porque la falta de oxígeno. Terrible. Bueno, muchas gracias. Un placer. Ahora vamos con Marcelo Lali. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo doy la materia. ¿Se escucha? ¿Sí? Muy bien. Bien, voy a compartir. Bueno, mi materia, desde acá estoy compartiendo bien, creo que sí. Es guión audiovisual 1. Estudiantes ingresantes, vamos rápido. Bueno, básicamente lo que ellos tienen que hacer y ellas es un guión. Voy a compartir, perdón, primero un trabajo. ¿Se ve ahí? ¿Estoy compartiendo? No, perdón. Se estaba viendo y Sí, se sí, sí, dejó de sí. ver. Ok, digo.
No, que se me cerró el documento, perdón. Ahí estoy. Bien, bueno, en este caso, ahí se ve, ¿no? Sí, ahora Bien, sí. entonces, en este caso, digamos, estoy con un proyecto integrador, en su momento 4. Lo que tienen que presentar es una sinopsis del guión, el guión literario y en 5 carillas, un guión literario de 5 carillas, y luego una propuesta de casting con una propuesta de locaciones. Bien. Yo destaqué este trabajo en particular porque a lo largo de la cursada, una de las consignas que tienen que hacer es apelar a la observación, y en este caso, uno de los ítems de la observación tiene que ver con la idea justamente de romper los clichés. En ese sentido, yo lo que hice fue una reflexión acerca de esa consigna, relacionándolo con ese trabajo en particular. Entonces, lo que desarrollé acá a modo de reflexión, en base al trabajo de ese estudiante, es cómo la observación contribuye a la creatividad. En este sentido, digamos, bueno, voy pasando. La consigna consistía, bueno, en crear un personaje a partir de una persona en la vía pública que genere un tipo de impacto emocional, apelando a la observación y a supuestos, y confeccionar en paralelo un monólogo interno. Entonces, esto, digamos, llevó, digamos, muchos, al ser ingresantes, venían de la escritura, pero de una escritura vinculada a la literatura, como que el relato, el texto escrito es la obra terminada, mientras que un guión es parte de un proceso para una realización audiovisual. Entonces, llegar al concepto de tercera persona, que es como se escribe un guión, requirió apelar a la observación. ¿Por qué? Porque la observación plantea una hipótesis sobre lo observado, o sea, cuando el estudiante observa, empieza a elaborar hipótesis sobre eso que no es él o ella. En ese caso, digamos, debería estar acompañado de un monólogo interno. ¿Por qué? Porque lo observado, de alguna manera, lo que configura es un retrato, mientras que el monólogo interno empieza a plantear posibles intenciones, objetivos, motivaciones de esa persona que yo estoy observando y que son imaginarios míos como observador o observadora. Anda avisándome, por favor, el tiempo, porque no tengo el relojito ahí, Gustavo. Está bien, tenés 4 o 5 minutos. Gracias. Lo que hace entonces ese monólogo, esa voz en off, es pasar del retrato al relato, plantear ese principio. Ahora, durante el proceso de observación se puede plantear tanto la voz del observado o de la observada como la voz propia del observador o de la observadora. Y en ese caso lo que se está constituyendo es la configuración de un narrador, de la figura de un narrador. Volviendo, perdón, a la que está acá, que en realidad, digamos, eso es lo interesante cuando se pasa de lo que, digamos, de un sujeto concreto que soy yo que observa a un sujeto abstracto que es la observación en sí y el narrador como tal. Entonces, acá tenemos que la observación, lo que a mí me ha permitido observar a mí y a ellos y a ellas en la cursada, es empezar a plantearse el romper clichés. Muchas veces lo que se trae como ideas son personajes estereotípicos que no son realmente posibles de conocer por estos observadores. La observación, ¿no?, que produjo relatos como trabajo práctico, repletos de sorpresa y a la vez de reconocimiento y de nuevas verosimilitudes. Entonces, la importancia de no ser yo, de dejar de ser yo, ¿a qué conduce? A construir el rol del narrador, a una abstracción e invisibilización del mundo narrado. Quiere decir que
yo me invisibilizo y puedo navegar por ese mundo trabajando materiales concretos que observo de él y a la vez teniendo que inventar lo que no hay o lo que no veo allí. Luego, digamos, con lo que yo me enfrenté, que en realidad es lo que, como digamos, en la materia, lo que me pareció es que hay un concepto que se da en guión audiovisual 1 que tiene que ver con el paradigma clásico de los 3 actos, introducción, nudo y desenlace. Cuando los estudiantes tienen que aplicar ese modelo, era muy difícil poder insertarlo en todo ese otro universo que habían construido a partir de la observación. Y es ahí donde yo encontré el conflicto para que puedan destrabar toda esa creatividad que habían desplegado en los trabajos de observación pura y que en las estructuras del paradigma clásico empezaban a recurrir de vuelta a los clichés. Entonces, digamos, acá, para poder romper esos clichés y volver al espíritu creativo y original de la observación, el recorrido propuesto es la biografía de los personajes que yo, de alguna manera por mi experiencia, había empezado a dejar de utilizar, la documentación, el recorte, sobre todo acerca de lo que yo me puedo documentar, y luego recién empezar a trabajar con la estructura del paradigma. Bueno, voy a pasar directamente a las conclusiones porque creo que ya estoy corto de tiempo. Es que la observación lo que permite es hacer extracotidiano lo cotidiano, descubrir para hacer descubrir, o sea, la narración como vía de comunicación, ¿no? Porque no dejemos de considerar que se trata, digamos, de algo que yo debo comunicar a un público. La observación como constructora, no solo de un personaje, sino de un narrador, y la observación como particularizadora de verosímiles diferentes y particulares. Quería relatar brevemente un caso particular de un trabajo, pero creo que ya sí, ahora sí, Gustavo, usted como ya estamos, ¿no? 1 minuto. Ok, bueno, en uno de los trabajos que observé, lo que apareció, esto lo estoy compartiendo ahí, no, o sí. No todavía. Ok. Bueno, uno de los trabajos donde tiene que traer una biografía, resulta que se trataban de 2 adolescentes que querían, lo cuento rápido yo, que querían robar, 2 jóvenes querían robar un supermercado chino y de pronto entra un ladrón y los 2 jóvenes mágicamente descomprimen la situación y pueden zafar de la peligrosidad de este ladrón. Claro, ¿qué fallaba acá? Todo lo que se llama el acto 2, el desarrollo. ¿Cómo logran estos 2 jóvenes poder resolver el problema? Cuando me presenta este estudiante la biografía, el personaje más interesante resultaba ser el hombre que atendía la caja del supermercado, a la que ellos llamaban chino. Cuando escribe la biografía este estudiante, resulta ser que él había construido a un hombre que en realidad se llama Haruka Sato, japonés, que en la Argentina vino por una beca de estudiante frente a la que fracasó y como no quería volver a su país por temor a ser visto como un fracasado frente a sus pares, a su sociedad, decidió quedarse en la Argentina y hacerse pasar por chino para conseguir trabajo. Y eso, de alguna manera, superó todo digamos, la historia principal que configuraba este asalto que de alguna manera todavía se estaba manejando con una serie de estereotipos preestablecidos. Entonces, la búsqueda de los personajes, la indagación en su pasado, sirve como para encontrar el desarrollo que le dé organización a la historia partiendo de los personajes y no solo de una estructura con la que se debe cumplir para construir un guión. Bueno, eso fue todo.
Quedé justito. Sí, muy bien. Gracias. Gracias a vos. Ahora entonces vamos con Victoria Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo están? va? Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, yo soy docente del taller de Interiores 1, que es una materia que se da en el primer año de diseño de interiores. En general son muchos alumnos ingresantes, o sea que terminaron el año anterior, quinto año, así que lo que sucede es que, bueno, lo que se necesita en realidad para esta materia es empezar a dibujar, y bueno, lo que tenemos en principio es que casi ninguno de los que arrancan tienen idea prácticamente de nada, de lo que es el dibujo técnico, así que bueno, este año en particular a mí me tocó la materia de manera remota, así que la verdad que fue todo un desafío poder de alguna manera generar como estos encuentros con los chicos para poder empezar a ver todo lo que era en principio el dibujo técnico, y poder que ellos puedan, ¿no?, de alguna manera empezar a plasmar todas estas ideas, que es un poco de lo que se trata el taller. Ellos tienen que generar una intervención en un espacio urbano, en este caso, bueno, como la materia al ser remota, teníamos chicos que eran, no sé, qué sé yo, estaban obviamente mucho más alejados de lo que siempre tenemos cuando la materia era presencial. En ese caso, bueno, yo elegía una plaza cerca de la sede que estábamos cursando para que ellos generen esta intervención, pero bueno, este año teníamos chicos que estaban, no sé, en Colombia, en Perú, así que bueno, la idea fue que ellos busquen en sus países y cerca de sus domicilios una plaza o un espacio urbano acotado que a ellos les interesara como para poder intervenir y generar un proyecto creativo. Bueno, este proyecto que yo elijo de esta alumna, bueno, en particular ella elige una plaza que está en Recoleta, y bueno, empiezan a generar todo un desarrollo analizando este espacio en particular. Ella fue como tomando, bueno, alguna de las formas existentes, que bueno, que es un poco también como lo primero que ellos observan, ¿no? Al ser también un grupo de chicos que es una de las primeras materias que tienen en la facultad, bueno, empiezan como a tomar estas formas, estas geometrías que empiezan analizando en un lugar existente. Y también estudiando los movimientos que tienen estos espacios, bueno, qué público va a este espacio urbano en particular, y bueno, a partir de ahí ver qué es lo que le hace falta a este espacio para cumplir ciertas necesidades desde lo que ellos pueden observar. Entonces empiezan a generar como reportes técnicos, analizando, bueno, un poco de esa infraestructura urbana que ellos encuentran, que no encuentran también en muchos casos, bueno, analizando qué es lo que le hace falta a ese lugar, a partir también de las distintas horas del día, no sé, de las sombras, de las luces, de los materiales que tienen, que a lo mejor no son los que justamente necesita ese público que llega hasta ese espacio. Y bueno, a partir de todo ese análisis que ellos están realizando, empezamos a introducir lo que sería el dibujo técnico, que bueno, que es a partir del sistema Monge. Ellos empiezan a dibujar formas geométricas básicas para después de a poco todas estas ideas y estas creaciones que ellos empiezan a tener, empezar a plasmarlas en lo que empiezan a ser los primeros planos, las primeras aproximaciones de lo que van a ser estos proyectos integradores. Bueno, esta es como la lámina final de esta alumna, que bueno, a partir de un diseño que ella toma, que encuentra en esa plaza, empieza a generar, empieza a ver que de lo que hacía falta en ese lugar era una especie de lugar de protección, de lugar de descanso para todas las personas que llegaban hasta allí.
entonces genera como esta estructura en un material un poco más acorde o ameno a lo que, o sea, a los colores que se necesitaban también en ese espacio. Entonces se le ocurre generar como esta estructura con este sistema de ondas, de la cual ellos tienen que graficarla, bueno, en corte, planta, vista, y una vez que empiezan a generar todos los planos, tienen que empezar a armar los croquis para luego terminar con lo que sería la maqueta. En particular, bueno, al ser una materia remota y al ser un taller, más allá de que, bueno, tenemos 5 encuentros virtuales en todo lo que es el cuatrimestre, hay como una gran diferencia de cuando la podemos hacer o sincrónica, o bueno, obviamente que presencial, ¿no? Que tenemos como toda esta aproximación con los chicos que al hacerla remota se hizo bastante más difícil, porque bueno, estos módulos que ellos tienen para ver y hacer como un seguimiento, a veces les falta como el tema de la corrección del docente en cada una de las clases. Pero bueno, nada, se llegó a un buen resultado, lo que fue el final del cuatrimestre. Todos pudieron entregar, bueno, los planos, las maquetas, todo lo necesario, y bueno, también tienen que finalizar con un video de un recorrido de lo que ellos armaron. Así que, bueno, en principio este es uno de los proyectos de lo que fue este último cuatrimestre, así que, bueno, nada, qué sé yo, veremos a ver el próximo cuatrimestre, que ya creo que la materia no está más de manera remota, de volverla a hacer de manera virtual, que me parece que para lo que es taller es como más acorde. Así que bueno, eso es. Gracias, Victoria. Justo se te empezó a entrecortar, pero al final. Así que toda la presentación estuvo bien. Oh, bueno, gracias. Bueno, gracias a vos. Y por último, Daniel Tubio. Me parece que estoy yo antes, ¿eh? Si quieres, no. Perdón, sí. Jorge, perdón. Sí. No, pase usted, señor. Muy amable. Bien, igual recién un colega estuvo hablando de la misma materia y lo dijo mucho mejor que yo, así que voy a ser un poco más breve. Por primera vez después, bueno, primero que nada me presento, mi nombre es Jorge Palomera. Durante más de 10 años fui profe de guión de historieta en la carrera de historieta, y este primer cuatrimestre empecé a dar de guión audiovisual, así que recién estoy adaptándome a los contenidos, por eso me parece que el profe que había hablado antes lo tenía mucho más claro que yo. Es una materia para ingresantes en su mayoría, y que también, por lo menos en mi caso, hubo alumnos que eran de cine, eran de ilustración, de publicidad, había como un contingente, y también eso fue lo primero que me llamó la atención. En la carrera de historieta eran muchos menos alumnos, y siempre eran casi menos de una decena, y pasamos a un curso que cuando empezó eran casi 40 personas y terminaron más de 30. La idea era, como contaba el profesor, hacer un guión. En el caso mío era de 10 minutos para la gente de audiovisual y de 10 páginas para la gente de ilustración, o que podían hacer o un libro ilustrado o una historieta. Y lo que me pareció interesante hacer, principalmente también por lo que decían los alumnos, era el desarrollo de personajes, ¿no? En eso nos basamos bastante, y la idea es, para llegar a ese guión final, ir pasando por distintas etapas. Como decía el profe, antes partimos de una sinopsis, pero también ir como de un paso
anterior, que es tratar de hacer como la idea fuerza de ese guión, después pasarlo a la escaleta para la gente de historieta, pero incluso también para la gente de audiovisual, que pensara también en una cuestión de tiempo, ¿no? Quizás también yo noté lo que decía el profesor sobre que muchos de los chicos venían con una idea más literaria a la hora de escribir un guión, entonces hubo que trabajar mucho esa parte de que eran solo indicaciones no tan literarias. Bueno, acá que jugaran con el tema del plan actancial, si cambiaba en el personaje. Les quiero mostrar algunas de las partes que pasaron los alumnos, por eso lo paso rápido. Hicimos una etapa donde cada uno tenía que como hacerle preguntas o indagar en ese personaje que iban desarrollando. Entonces iban pensando cómo era su salud, cómo era, de dónde habían nacido, cuál era su apodo. Uno que le gustó mucho era cómo escribe cada uno de esos personajes, entonces intentaban como un estilo de letra. Y así cada una de las historias tenía distinta cantidad de personajes. Acá este es el caso de Lucía, que bueno, terminó escribiendo este guión, pero algunos de los elementos que también fue analizando antes de llegar a la historia era, por ejemplo, estos moodboards, más allá del personaje, que también lo pensaran como una colección de imágenes o sensaciones para también definir a ese personaje. Y también fuimos viendo las locaciones o los escenarios. En este caso, no como el profe, ellos lo podían inventar. Al menos tenía que tener 3 locaciones, y lo que sí era tratar de hacer un croquis o un pequeño dibujo para que a la hora de pensar los movimientos o las distintas situaciones que tuvieran una base de realidad y que no fueran apareciendo piezas o lugares a conveniencia del guión, sino que lo pensaran desde un primer momento. Y después sí, lo que también traté de trabajar con los alumnos, que la verdad, también como decía otra colega, laburaron muy bien, en su enorme mayoría son trabajos de 9, porque se esforzaron todos mucho y le fueron poniendo mucha energía y mucho trabajo. El hecho de, a medida que pasaba cada clase, poder rever lo que habían hecho, ¿no? Algunos alumnos en la segunda o tercera clase cambiaban de idea o querían sacar a un personaje. Entonces, eso me parecía que también era algo muy válido y que lo podíamos trabajar, que iba a ser como más trabajo para ellos, porque había que reestructurar un montón de cosas, pero que era válido, salvo después de que pasábamos la parte del 50%, ¿no? Porque si no era como arrancar con un trabajo nuevo y ya había una primera corrección fuerte, ¿no? Si bien había una corrección en todas las clases, eso me pareció que era como un punto de no retorno. Cuando ya pasábamos del 50%, no se podía cambiar de más. Bueno, acá más detalles, pero básicamente en eso consistía el trabajo final. Durante todo el tiempo que fui profe de historieta, di clases presenciales, y ahora, desde que empezó la cuarentena, por cuestiones de familia, lo hago de manera a distancia. Y si bien es distinto, la verdad que en este caso, que fueron un montón de alumnos, o mayor cantidad, la verdad que la participación fue muy positiva, siempre se conectaban y participaban, así que fue para mí un cambio muy agradable. Bien, eso es todo. Gracias por escuchar. Bueno, muchas gracias. Está muteado.
Vamos entonces por último, si ya con Daniel. Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas. Primero me presento también, yo les voy a mostrar algunas poquitas diapositivas para graficar, pero bueno, soy profesor de taller de fotografía 1 para carreras de diseño. Es decir, no son estudiantes específicamente de fotografía, sino que tengo una multitud muy variada de estudiantes. La mayoría, como sucede en la Facultad de Diseño, son de diseño de indumentaria, diseño textil, producción de moda, pero también tengo estudiantes de publicidad, de comunicación de moda, de diseño gráfico, bueno, de todo. La materia lo que propone, o el objetivo general de la materia, es que los chicos tengan un acercamiento a lo que es la fotografía desde las cuestiones técnicas y comunicacionales de la fotografía, más que nada para que desarrollen herramientas para comunicarse con fotógrafos, ¿sí? Pensando que todas las profesiones relacionadas con el diseño en algún momento de su vida profesional se cruzan con algún fotógrafo, y la idea es darles herramientas para que se puedan comunicar mejor con ese fotógrafo potencial que van a encontrar en algún momento. Como no son estudiantes de fotografía, yo les permito hacer la cursada, ya sea con cámaras reflex, si es que las tienen, cámaras profesionales, o con el teléfono celular. Una de las primeras cosas que hacemos ahí es darles datos, información sobre aplicaciones que se pueden bajar al celular para convertir la cámara del celular en una cámara pseudo profesional, es decir, una cámara que permita manejar las variables, tiempo de exposición, el balance de blanco y etcétera, para que por lo menos puedan simular tener una cámara profesional para poder aplicar los conceptos. El trabajo integrador está desarrollado en etapas, bueno, como nos pasa a todos. Esas etapas se tienen que completar, son 6 en total, y se tienen que completar antes del 50%, o sea, antes de la entrega del 50%. La primera de esas etapas es la elección de un tema para hacer una serie fotográfica, que es el objeto del proyecto integrador, o la materialización del proyecto integrador es una serie de fotos sobre el tema que ellos elijan. O sea, es una de las primeras consignas, que el tema sea algo que a ellos les interese. Algo que los alumnos, como decía hoy un profe con la elección de las empresas, creo que fue Romina, que decía que los alumnos como de alguna manera les gustaba, no me sale un término más académico, les gustaba poder elegir la empresa. A los chicos les gusta mucho poder elegir el tema, ¿no? Es decir, bueno, trabajan sobre algo que a ellos les interesa, y eso les da un primer entusiasmo para hacer este proyecto integrador. La segunda herramienta que utilizo para el proyecto es ir incorporando en cada etapa una herramienta nueva de fotografía. Entonces, eligen el tema, después ven, por ejemplo, balance de blancos, hacen un trabajo práctico relacionado con el balance de blancos, en donde ya empiezan a sacar fotos para el proyecto integrador. Y esto es para, de alguna manera, acentuar la idea de que hacer fotos también es una actividad proyectual. Hacer fotos no es simplemente agarrar la cámara y disparar, sino que hay que tener una idea previamente, encontrar en las herramientas técnicas cuál es la mejor herramienta de la fotografía para comunicar esa idea e ir aplicándola. Entonces van aplicando cada herramienta que aprenden. Tenemos una clase teórica, después de esa clase teórica tienen que hacer un trabajo práctico aplicando esa herramienta al tema que eligieron. Y así van ellos haciendo como una relación entre la herramienta, lo que la herramienta comunica y la idea que ellos o ellas tienen, ¿sí? Entonces van construyendo ese proyecto integrador a lo largo de la cursada hasta llegar al 50%. Cuando llegan al 50% tienen que hacer una selección de todas las fotos que sacaron, cuáles ellos consideran que estarían en condiciones de integrar el proyecto. A partir de ahí
empiezan a hacer como una edición de ese proyecto, a ver qué le falta, a ver de las nuevas herramientas que aprendieron, cuáles son las más adecuadas, porque siempre les pasa que al llegar al momento del 50% dicen, si yo hubiera conocido esta herramienta antes, la hubiera aplicado desde el principio. Bueno, ahí el concepto también de reelaborar el proyecto. Si el proyecto empezó, en el medio hubo algo que nos hizo reflexionar y volvemos al principio del proyecto a rehacer algunas cosas. Esto se viene haciendo así desde hace muchos años en fotografía, en el área de fotografía, y al hacer la materia a distancia, yo estoy dando la materia a distancia, o sea, sincrónica pero online, se potenció mucho el trabajo de los alumnos. A diferencia de lo que decía Gustavo, al principio creo que fue Gustavo, sí, no noté en este último año un descenso en la calidad de los proyectos, sino más bien una profundización. Sí, ahora me lo hiciste pensar, lo que sí noté fue un poco más de deserción en la materia. Yo tengo grupos muy grandes, ¿sí? En general grupos de 35, 40 personas, y el año pasado tuve un récord absoluto de una deserción de 1 o 2 personas por grupo. O sea, que se vaya uno de 40, la verdad que es como que no se fue nadie. En este cuatrimestre aumentó un poquito la deserción. Tal vez eso tiene que ver con lo de la presencialidad. Pero bueno, lo que les quería compartir, y voy compartiendo pantalla, es lo siguiente. O sea, a mí el proyecto, así como lo hacía, hice lío, ahí está. Así como lo realizaba, me estaba dando buen resultado. Pero uno se aburre a veces un poco, ¿no? También de hacer siempre el mismo proyecto. Y robándole un poco una idea a una colega de la jornada de reflexión de febrero, decidí ponerles un desafío más a los estudiantes. Es decir, ellos tienen que hacer las fotos con la cámara o con el celular y las hacen en el formato que la cámara o el celular les proporciona. Pero no sé si ustedes lo han observado, si están familiarizados con el tema, cuando uno va a subir fotos en Instagram, los 3 formatos que propone Instagram para las fotos, ninguno coincide con los formatos de los teléfonos celulares ni de las cámaras fotográficas. Con lo que uno se encuentra con un problema, y no uno saca una foto, le plantea una composición, un encuadre, y cuando la va a subir a Instagram resulta que tiene que cambiarle ese encuadre, porque si no la foto aparece re chiquita, con bordes negros arriba y abajo, y no se entiende. Entonces les puse como tarea para el proyecto integrador que en la presentación final, o sea, en el 100%, ellos tenían que hacer la serie de fotos como si la fueran a publicar en Instagram. Entonces, eso implica una profundización de la idea de proyecto, porque ellos tienen que sacar las fotos con un formato que no va a ser el formato final de la imagen, pero las tienen que sacar pensando en ese formato final. Entonces, los que proyectaron bien, cuando llegaron al final, lo único que tuvieron que hacer es buscar ese encuadre que ya habían pensado desde el principio en la foto que habían sacado, y muchos de los estudiantes que no habían tenido en cuenta ese punto desde el principio, tuvieron que rehacer varias de las fotos, porque al reencuadrarlas para el formato de Instagram, resulta que alguna cosa importante de la imagen para la comunicación les quedaba fuera. Fue un lindo desafío y les muestro uno de los trabajos porque esta estudiante, que fue una excelente estudiante, Sheila Quejoe, que es de diseño e ilustración, creo, presentó en el trabajo final todo el desarrollo. Entonces mostró cómo había hecho ella la foto en principio en el formato original, y con las características de luz y de contraste que había logrado en ese momento, cómo hizo la edición digital, tanto el revelado de las imágenes para unificarlas de alguna manera en color y en contraste, y cómo aprovechó, de acuerdo a la imagen que tenía original, 2 de los formatos que propone Instagram, el formato cuadrado y el formato 16:9. Entonces, en algunas imágenes aplicó uno, en otras imágenes aplicó otro,
Y así logró un conjunto de imágenes que además después lo pudo editar de alguna manera en una grilla muy equilibrada. ¿Mm? Nada, es uno de los trabajos muy buenos que hubo, pero como ya dijeron varios de los profesores, en las notas de los trabajos finales de los dos grupos, yo tengo dos grupos, o sea, terminaron un total de aproximadamente 68 o 70 estudiantes. La nota más baja que hubo fue un 8, es decir, en todo ese grupo de estudiantes. Así que realmente el nivel de los proyectos fue muy bueno. Una de las cosas, y no sé si me estoy pasando, cualquier cosa me tiras algo, Gustavo. Una de las cosas que a mí me dio estas cursadas virtuales es que los alumnos se hicieron más independientes. No dependen tanto de la consulta constante, de cuando trabajan con sus cámaras de fotos, están en su casa solos trabajando y si no encuentran algo tienen que leer el manual. Yo antes los tenía que obligar a leer el manual y ahora lo leen por propia voluntad, porque quieren hacer las fotos, no encuentran las herramientas, entonces van y se sientan a leer el manual para encontrarlas. Es una de las cosas más positivas que encontré yo de en la cuestión virtual, el hecho de que los alumnos sí o sí tuvieron que independizarse un poco más de los docentes y ser más autónomos. Sigo en la virtualidad y siempre lo digo en estas reuniones, si me hacen firmar para seguir de acá hasta que me jubile en la virtualidad, firmo, no tengo ningún problema. Gracias por la atención, compañeros y Muchas gracias a compañeras. vos. Bueno, creo que hemos llegado al final. No sé si me ha quedado alguien afuera que no haya estado en lista. Si no estamos. Están todos y todas, ¿verdad? Creo que sí. Bien, sí, fue muy interesante. Ahí me quedaba pensando en lo que decías vos. Por ahí también depende de la asignatura y del momento de los alumnos y las alumnas. En el caso de mi asignatura en particular, como es, digamos, está muy atravesado por la producción en vivo y el contacto y el encuentro y demás, eso hacía que por ahí la dinámica ya, en algunos casos, estaban en Buenos Aires, tenían alguna presencial, entonces por ahí tiene que ver con eso. Yo al principio, como vos, pensé que firmaba de acá hasta el final la virtualidad, pero hoy por hoy ya no, la verdad que tengo ganas del encuentro, porque una de las cuestiones que como parte de la asignatura fui modificando es que piensen mucho más en el desarrollo de lo que se conoce como industria y de nuestros contextos para el desarrollo de los proyectos artísticos y de sus propias particularidades, que es más difícil que se dé en la virtualidad. Por lo general les cuesta más participar y demás, y a veces por ahí no tienen hasta las condiciones, o por ahí están con gente alrededor, entonces tal vez es la particularidad de la materia. Con el tema de la lectura siempre es un proceso de esfuerzo y un plus para que lean. No sé si alguno quiere o alguna quiere aportar algo más para que vayamos cerrando o nada, dejo abierto. Yo quería destacar, ya se lo dije por el chat, pero los trabajos, la propuesta de Leandro me pareció maravillosa, esa de relacionar la historia del arte con lo que ellos están viendo todos los días, que obviamente los que estudiamos, yo soy profesor en artes visuales, ¿no? Entonces tengo como un montón de obras de arte en la cabeza y todo el tiempo estoy viendo esas relaciones que tus estudiantes se encuentran, pero yo las encuentro yendo de un lado hacia otro, o sea, de la obra de arte que conozco mira, estos se copiaron el Grito de Munch, o estos se copiaron. Y está muy bueno que puedan hacer el camino inverso, ¿no? Porque decir, esto que yo estoy viendo todos los días tiene un antecedente, que todos los que estudiamos cuestiones de la visualidad, bueno, me imagino que en otras áreas también pasa, pero uno empieza a ver como relaciones hacia atrás todo el tiempo, ¿no? Uno relaciona esto con la vanguardia y después se da cuenta que los de la vanguardia también copiaron o interpretaron algunas cosas del Renacimiento, y los del Renacimiento y Picasso con el arte
prehistórico y está todo interconectado. Pero está buenísimo que ellos puedan empezar a encontrar desde lo que ellos consumen que hay un antecedente de eso y que ese antecedente está en un museo, ¿no? Y ahí el museo se hace una cosa un poco más cercana. Sí, me pareció genial esa propuesta. Y además, sumar una cosa que por ahí no dije, que yo creo que eso les ejercita la mirada crítica o el consumo crítico de productos culturales actuales, cuando ellos se dan cuenta que Ariana Grande no está haciendo, no es que inventó todo en el videoclip, sino que está tomando prestado de otros lados. Entender que lo posmoderno es un pastiche y que ellos forman parte de eso. Así que me parece que ahí les da un plus de empezar a ver el truco, ¿no? A empezar a linkear con imágenes que estaban en el pasado y que ellos pensarían que serían como lejanísimas, ¿no? ¿A quién se le ocurriría ir al museo y que fuera interesante? Así que la verdad es que funciona muy bien y tuvo que ver con ponerse un poco a la altura del alumno, ¿no? Decir, bueno, a ver, algo de esto... ¿Qué pasa con lo que están escuchando o están viendo? Algo de acá tenemos que sacar, ¿no? No pelearnos con eso, no ponerles, viste, la Gioconda a la fuerza, sino pensar cuánto de Gioconda hay en lo que consumen. Sí, sí, muy bueno, muy bueno. Sí, totalmente. Y como al final, digo, redondeando, cómo al final las plataformas condicionan nuestras formas de consumir y producir contenidos. Entonces, hay algo donde la capacidad de atención de todos y todas nosotros y nosotras cambió. Digo, ¿cómo no va a cambiar la de los nativos digitales? ¿Cuánto tiempo soportamos un video? ¿Cuánto tiempo soportamos? Y lo pongo en términos de soportar porque por ahí para uno que está más acostumbrado a la lectura no existe eso, pero para alguien que lee de otra manera es todo un proceso distinto y es más visual, es más dinámico y tiene que ser interesante permanentemente. Es justamente la neurosis donde entró el arte y la cultura, donde todo el tiempo tiene que ser exitoso, vistoso, rápido y demás, pero también nos condiciona, creo, a nosotros y nosotras como docentes para poder imprimirle una dinámica a la clase que los enganche, ¿no? Sí, Marcelo. No, que volviendo un poco a lo que decías vos y que Daniel un poco también participó, yo desde la pandemia, recién ahora, el cuatrimestre que viene, vuelvo a la presencialidad acá en la universidad. Y lo que yo noté, a diferencia de otros lugares donde ya volvía la presencialidad el cuatrimestre pasado, es mucho más compromiso en la enseñanza a distancia, que tiene que ver con lo que también decía Daniel, que es un poco el poder volverse más autónomos y comprometidos con lo que tienen que hacer al tener que, o sea, al estar a distancia, tienen que arreglárselas más solos y solas como para resolver un montón de cosas. Y es muy paradójico también, porque noté hasta incluso muchísima más rigurosidad en el tiempo y forma de las entregas que no notaba en la presencialidad. Eso puede ser también por la naturalidad con la que se manejan con la tecnología, no lo sé, por eso es un prejuicio, pero me sorprendió. Incluso conmigo a veces tienen que hacer cortometrajes, tienen que filmar cortometrajes y de ficción, cosa que es muy compleja, y realmente me ha sorprendido la calidad y la habilidad que tienen, por ejemplo, con el montaje, hecho en su casa con un celular, donde a lo mejor uno no se pone tan riguroso con la calidad de imagen, pero sí con la narrativa. Y bueno, ¿no? Son activos que fue dejando la enseñanza a distancia. Sí, creo que ninguno de nosotros o nosotras somos iguales. Bueno, creo que estamos ahí como para cerrar. Si alguien quiere aportar algo más, si no, le cedemos la palabra a quien esté de responsable para el cierre. No sé si está Hernán o quien corresponda. Sí, hola Gustavo, estoy acá. ¿Cómo va? Bueno, bien, básicamente yo ahí en el chat puse más información para ir cerrando. No sé si alguno que no sea docente quiere hacer una consulta. Veo que hay varios conectados.
que no son docentes del UP. Si hay que si alguien quiere hacer una consulta, lo puede hacer a través del chat y yo lo informo. Si no, sí, vamos cerrando la comisión del día de hoy. Les agradezco a todos el estar presente. Quizás nos veamos el martes 2 de agosto, ahí que puse a las 18 horas en la sede de Jean Jaurès 932, va a haber un brindis para académicos y docentes UP. Y si no, nos veremos en los pasillos del UP el próximo cuatrimestre, seguramente. Así que bueno, si no hay consultas, que creo que no hubo durante toda la jornada, les agradezco por su tiempo, queridos profesores, y nos estamos viendo. Gracias.